Bienvenidos todos, qué gusto que estén con nosotros. Vamos a tratar un tema muy interesante con nuestras articulaciones y con la doctora Flora del Carmen Ojeda Ornelas. Es médico cirujano con especialidad en salud y bienestar corporativo, con especialidad en ortopedia y traumatología y también especialidad en cirugía artroscópica, artrosplatía y cirugía de la columna. Tiene varios diplomados, entre ellos Administración en Clínicas y Hospitales y Metodología de la Investigación Clínica. Cuenta con la maestría en Ciencias Médicas y Dirección de Instituciones de Salud, con doctorado en Ciencias de la Salud. Una actividad laboral y docente muy rica. Es médico especialista en ortopedia y traumatología del Hospital Ángeles del Pedregal. También es médico jefe del Servicio de Ortopedia del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, profesora de la Maestría de Nutrición Clínica en la Universidad de Anáhuac, profesora de ortopedia del curso ENAR de la Universidad La Salle, sinodal de exámenes de grado, de doctorado en Ciencias de la Salud, excelente doctora, de la Universidad de Anáhuac. Un currículum muy rico y sobre todo enfocado en muchos temas a lo que vamos a ver hoy. Le agradecemos, doctora, su presencia y esta Muchas participación gracias. tan valiosa. Muchas Pues, gracias. De verdad, para mí es un placer estar aquí compartiendo el espacio. Voy a poner mi presentación. sí, por favor. La presentación se está grabando, en breve también la podrán ver en YouTube, Sí. ¿sí? Ok, ahí ya pueden ver mi presentación, ¿verdad? Perfectamente, doctora Flora. Oigan, Bueno, pues es un tema muy interesante el que me encomendaron y la verdad yo estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes y compartir este espacio para hablar de algo que considero verdaderamente importante. Osteoartritis no es un tema menor y bueno, tan no lo es que incluso la definición ha venido cambiando con los últimos años. Antes pensábamos que solamente era una afección que tenía que ver con la lesión del cartílago articular. Hoy sabemos que no es así. Tan es así que por eso se conoce como enfermedad articular completa, multifactorial o enfermedad articular inflamatoria, porque no solamente afecta el cartílago articular, sino todo lo que está cerca de la articulación, como el tejido sinovial, el hueso subcondral, los ligamentos y los músculos. Es decir, tiene verdaderamente una implicación muy importante. Y bueno, pues yo me di a la tarea de preguntarme, sobre todo porque ese tema me pidieron, ¿por qué la osteoartritis ha sido y sigue siendo un problema especialmente en la mujer? Y digo, esta connotación de especialmente en la mujer, hoy vamos a entender que son 5 las razones por las cuales tiene implicaciones importantemente para nosotros las que somos mujeres. Y esto tiene que ver con su impacto, con el abordaje diagnóstico que está pasando con él, su compleja fisiopatología, qué es lo que dice la evidencia científica en relación al abordaje terapéutico y lo que yo llamo estado del arte es cuáles son las futuras direcciones, hacia dónde está dirigiéndose todo esto del tema de la osteoartritis de rodilla. Bueno, pues si vamos a hablar de impacto, quiero que sepan lo siguiente, que en el año 2020 un autor de apellido Mubais y colaboradores me encantó el artículo que publicó porque habló sobre lo que se conoce como dimorfismo sexual, es decir, cómo se experimenta en la vida diaria los trastornos de salud en la mujer versus en los hombres. Y quiero que sepan que la epidemiología no es la misma. De hecho, las mujeres tenemos mucha más prevalencia de dolor por patologías en términos generales, pero especialmente musculoesqueléticas. La fisiopatología no es la misma, las manifestaciones tampoco lo son, pero además, ¿saben qué? Que ni la progresión de la enfermedad y lo más importante, la respuesta terapéutica tampoco es la misma. Hay grandes diferencias entre los hombres y las mujeres. De hecho, la prevalencia global de osteoartritis anda alrededor del 16%, pero en México es mucho más alto. Llega o cerca de 1 de cada 4 pacientes tiene osteoartritis de rodilla en nuestro país. Y cuando uno revisa las publicaciones sobre la carga global de la enfermedad, pues hoy sabemos que tenemos cerca de 600 millones de personas afectadas por osteoartritis, siendo la séptima causa de años vividos con discapacidad. Y cuando revisas las proyecciones para el año 2050, pues imagínense nada más, estamos esperando un incremento de cerca del 75% solo para la osteoartritis de rodilla. Y cuando revisamos un poquito en relación al impacto, pues hoy sabemos que en el metaanálisis más recientemente publicado por Bauer en el año 2024, pues resulta ser que la osteoartritis es la tercera causa de enfermedades
con mayor impacto en la calidad de vida y hablamos en el mundo entero. De tal manera que la prevalencia, la incidencia y las tasas de años de vida vividos con discapacidad son enormes para los osteoartritis de rodilla. Esto se ha incrementado de manera exponencial en los últimos 20 años. Bueno, ¿qué pasa entonces? Este es el primer aspecto. La osteoartritis de rodilla tiene un gran impacto. ¿Cuáles son las necesidades insatisfechas en el abordaje diagnóstico? Fíjense que estamos acostumbrados a identificar la patología cuando ya no hay nada que hacerle, ¿verdad? Cuando ya te está sumamente avanzada. Pero sabemos que, bueno, el tema de que el paciente perciba dolor, tenga rigidez, tenga limitación funcional, le crepite la rodilla, le aumente la molestia cuando sube y baja escalera, lo limite en las actividades de la vida diaria, se le ensanche la rodilla, etcétera. Bueno, ¿qué, cuánto y más les puedo decir de la clasificación radiológica que podemos saber aquí? La clasificación de Kellgren-Lawrence es la clasificación más aceptada, donde dependiendo del estadio, bueno, pues ya podemos tener una clasificación desde el grado 0 hasta el grado 4, pero la idea no es precisamente llegar a las etapas avanzadas de la enfermedad. Hoy por hoy estamos en el avance del diagnóstico, en la facultad y en la obligación y en el deber ser de identificar las etapas tempranas de la enfermedad. ¿Por qué? Porque es en estas etapas tempranas donde yo puedo actuar de manera distinta, no para simplemente dar medicamentos para el dolor, sino para verdaderamente dar fármacos o instituir terapias que retrasen, reviertan o detengan el daño al cartílago articular. Y eso es lo que yo quiero hoy invitarlos a hacer. No irnos a la clasificación únicamente clínica o radiológica, sino ir a buscar la clasificación molecular para que las etapas tempranas puedan ser abordadas de manera terapéutica, de manera eficiente. Y bueno, más sobre las necesidades insatisfechas. Hoy resulta ser que los osteoartritis de rodilla ni siquiera podemos evaluar de manera adecuada el dolor. De hecho, no existe un estándar de oro global para que nosotros podamos decir qué vamos a hacer con la osteoartritis y con ese dolor tan característico de la rodilla. De hecho, las guías NICE han hecho una propuesta de un abordaje que se conoce como biopsicosocial y vean todos los aspectos que tendríamos que considerar para evaluar el dolor. Ya no solamente es que si me duele mucho, me duele poco, tengo un EVA de 10 o una clasificación de WOMAC, perdón, en relación a capacidad funcional de tanto número. No, es que miren todos los aspectos que tendría yo que considerar, de tal manera que este enfoque holístico es una de las propuestas que permitiría mitigar esta insatisfacción para el abordaje del dolor, buscando siempre, en la medida de lo posible, identificar cuáles son los componentes o mecanismos que subyacen el dolor, es decir, si solamente se trata de una activación de nociceptores periféricos o ya hay un componente neuropático o incluso complejos mecanismos como el famoso dolor nociplástico. ¿Qué más nos están diciendo la evidencia científica? Que para que yo tenga un adecuado abordaje desde el punto de vista diagnóstico, estoy obligado a hacer una cosa que se conoce como fenotipado de la osteoartritis. Quiero que vean estas dos importantes publicaciones, tanto la de Ryusu como la de Bernuyens, que ambas son de 2024, con revisiones sistemáticas de la literatura y de ensayos clínicos controlados. Y fíjense bien, algo interesantísimo. Hoy sabemos que el tipo de osteoartritis inflamatorio es la más común, pero quiero que sepan que la evidencia está avanzando tanto que hoy sabemos que hay un subgrupo de pacientes que desarrollan dolor nociplástico, que es el clásico paciente que no responde a los fármacos convencionales y continúa con dolor, de tal manera que entonces la propuesta es fenotipar la osteoartritis en cualquiera de los fenotipos que están descritos en la literatura. Aquí hay una propuesta, por ejemplo, de 3 subgrupos, pero vean esta propuesta de Bidú Seti en el año 2024, donde estamos hablando de varios subtipos o fenotipos de la osteoartritis en función de qué, pues de las características. Vean, estamos acostumbrados a utilizar solamente la inflamatoria, pero vean todas las posibilidades diagnósticas que yo puedo tener e incluso la combinación de 2 o más de ellas. Y no podemos tratar entonces la osteoartritis de la misma manera porque tenemos que darle o caracterizarlo desde fenotipos. Luego, desde el punto de vista diagnóstico, también traemos el tema de la importancia de los factores de riesgo. Hoy por hoy quiero que sepan que los factores de riesgo están estrechamente ligados a la fisiopatogenia de la patología y por lo tanto el desarrollo de la osteoartritis no va a ser el mismo dependiendo de cuáles son los factores de riesgo que están implicados en nuestros pacientes. De hecho, el abordaje terapéutico también depende de esto y estos factores de riesgo nos están enfatizando que tiene una naturaleza multidimensional. Quiero que vean en este círculo del lado derecho
todos los factores de riesgo. Por ejemplo, sexo sabemos que es más frecuente en las mujeres, a mayor edad, estilos de vida como el tabaquismo, obviamente síndrome metabólico siempre va a jugar un factor importante, ciertos aspectos desde el punto de vista dietético, obviamente la obesidad, la raza, etcétera, la genética, todo influye. Los factores son múltiples los que están directamente ligados o asociados a la patogénesis de la osteoartritis. Y bueno, chicas, esto es lo que tenemos. Esto es el factor más común en las mujeres, la deformidad angular en valgo de rodillas, vean cómo esta desviación hacia adentro o rodillas en X, y la obesidad y ser mujer. Estas tres cosas en particular es de lo que más nos pega desde el punto de vista de factores de riesgo que tendríamos que identificar y bueno, eventualmente si tuvieran la posibilidad deberíamos de incidir en etapas tempranas porque el geno valgo es una patología que podemos identificar desde los niños de entre 4 y 6 años de edad y sin embargo a veces no estamos haciendo lo necesario y suficiente para atacar factores de riesgo que sí podrían ser modificables definitivamente. Y entonces entramos en las etapas avanzadas donde el desgaste articular, dependiendo de si hablamos de un valgo, vean cómo el compartimiento externo se va a desgastar. En el caso del genuvaro, que es más común en el varón, pues tendría que ser un desgaste o habitualmente un desgaste, perdón, del compartimiento interno. Entonces, por eso es tan importante identificar factores de riesgo en etapas tempranas. Y bueno, vamos a la fisiopatología, es el tercer aspecto del que hablábamos. Verdaderamente la pregunta es, ¿ustedes conocen al enemigo que están enfrentando? Solamente para hablar de fisiopatología, yo recuerdo mucho que hace aproximadamente unos 4 o 5 años me pidieron en el Colegio Mexicano de Ortopedia decirle a mis compañeros ortopedistas por qué dolía una rodilla por osteoartritis. Yo dije, pues papita, ¿no? El tema está simple. Bueno, señores, yo creo que hice una revisión exhaustiva de la literatura en aquel momento y la cantidad de artículos no sabía qué hacer con todos ellos. Pero hoy quiero resumirles al menos los aspectos más importantes de la fisiopatología para que entendamos por qué no es fácil tratar la osteoartritis. Miren, nada más esta publicación de COVAC, les voy a presentar las más recientes, las de los últimos 5 años, pero sobre todo las que tienen mayor importancia. Por ejemplo, COVAC y colaboradores en el año 2019 nos decían, bueno, es que hay factores desencadenantes de la osteoartritis. Tienen que ver con una carga mecánica normal, tienen que ver con la presencia de hipoxia y bueno, y tienen que ver con un ambiente inflamatorio. Pero fíjense, quiero que vean este esquema, es una cosa extraordinaria, maravillosa. Vean todos los factores que están involucrados, todas las vías que se desencadenan, todos los canales iónicos que se abren, todos los mediadores inflamatorios que se producen, las células que intervienen, y eso es solamente un pequeño esquemita de alguien que está describiendo una pequeña parte de la fisiopatología, pero hoy sabemos que el daño al cartílago articular, cualquiera que sea que es el origen, una deformidad angular, el sobrepeso, un mecanismo traumático, el que sea o lo que sea, va a producir sustancias inflamatorias, principalmente interleucinas, prostaglandinas, sustancia P, metaloproteasas, series reactivas de oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cantidad. Miren, solamente en los últimos años se ha hablado un poquito del factor de crecimiento nervioso. Vean este esquema extraordinario de estos autores, nada más les puse los más importantes, donde se describe cómo se gestan todos los mecanismos, cómo se activa primero nociceptores periféricos, cómo llegan estas señalizaciones al ganglio de la raíz dorsal, cómo esta información llega al asta dorsal de la médula espinal, que eso es lo que se conoce como mecanismos de sensibilización central, y cómo esta información viaja al cerebro para ser consciente e incluso cómo en la corteza cerebral hay cambios de tipo nociplástico, ¿no? Y guardar memoria del dolor. Imagínense qué complejo. Y si esto pensamos que solamente estamos hablando de un solo mediador inflamatorio, pues imagínense nada más, el NGF lo producen, fíjense, los macrófagos, los eosinófilos, los linfocitos, los mastiocitos, las células de Schwann, etcétera, etcétera. Y si uno revisa todas las subpoblaciones que hay, vean, nada más en el tejido sinovial tengo 17 subpoblaciones y en el cartílago otras 7. Nada más ustedes reproduzcan por cada una de estas poblaciones, cada uno de estos mediadores, o sea, verdaderamente es súper compleja la fisiopatología. Pero lo que ustedes van a escuchar muchísimo hablar en los últimos años definitivamente tiene que ver con el papel que ocupan los macrófagos, estas células que tienen importantes mecanismos que están involucrados en osteoartritis y donde hoy sabemos que la gravedad de la enfermedad depende del desequilibrio que haya entre los macrófagos sinoviales M1, que son los inflamatorios, y los M2, que son los antiinflamatorios. De hecho, muchas terapias están guiadas o están orientadas en las futuras direcciones a todas aquellas terapias que promuevan o estimulen, perdón, los macrófagos tipo 2.
¿ok? Entonces, las dianas terapéuticas se van identificando conforme vamos avanzando en la fisiopatología de la enfermedad. Y miren este esquema maravilloso. Yo, la verdad, me pongo de pie. Cuando yo vi esta publicación en el año 2014 y luego otra publicación en 2017, donde vean una rodilla, vean todo lo que puede causar dolor, todos los mecanismos que están involucrados de parte del tejido sinovial, de parte del cartílago articular, en la interfase hueso-cartílago, y por eso entendemos que las terapias son multimodales. Vean todo lo que está involucrado. Por eso entendemos que podemos utilizar un AIDE, un opioide, un corticoide, un bifosfonato, un nutracéutico, etcétera, 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 porque ahí están todos los mecanismos que producen sensibilización periférica y sensibilización central, como guardar memoria del dolor. Y otra cosa horrible, les platico. Cuando un paciente con osteoartritis de rodilla no responda a los tratamientos habituales, ¿saben cuál es el problema también? Resulta ser que un porcentaje nada despreciable de ellos desarrollan un componente neuropático. Y estamos hablando desde un 23 a un 35%, es decir, prácticamente 1 de cada 3 pacientes tiene componente neuropático, y ese componente neuropático no va a responder a cualquier terapia antiinflamatoria, va a responder a cierto grupo de fármacos que tendríamos que considerar en el tratamiento. Y bueno, recordar que esta señalización, esta vía dolorosa y la forma que cada quien percibe el dolor, recordar que el dolor es una naturaleza, tiene naturaleza, perdón, multidimensional. O sea, no es solamente la parte física, es la parte cognitiva, las emociones y los afectos. Y en esta vía dolorosa resulta ser que hay clases terapéuticas que pueden intervenir dependiendo de esta experiencia del dolor que cada persona va a tener de manera diferente. Y bueno, vamos al siguiente aspecto. ¿Por qué las necesidades no están siendo totalmente satisfechas en el abordaje terapéutico de la osteoartritis de rodilla? Híjole, aquí nos vamos a ir, pero como dicen, como gorda en tobogán, porque hay muchísimas cosas súper interesantes. Hoy quiero presentar esta publicación de Farinelli del año 2024, donde se hizo una revisión sistemática de la literatura para saber qué estaba pasando, por qué las estrategias en el manejo del dolor en osteoartritis no estaban funcionando. Y una razón principal es porque, bueno, el estándar de oro para tratar el dolor, pues no es satisfactorio en muchos pacientes. De hecho, la clase terapéutica estándar de oro es el uso de los AINE, o sea, los antiinflamatorios no esteroideos. La otra cosa es porque precisamente estamos comentando que la fisiopatología, pues no está padre, ¿sabes? Es bastante compleja, y entonces resulta ser que no responde a cualquier mecanismo desde el punto de vista terapéutico. Y luego hoy el tratamiento, de manera triste, solamente está centrado en aliviar los síntomas. Hoy voy a romper su paradigma, perdón, chicos y chicas que me están escuchando, voy a romper su paradigma porque los voy a llevar a entender que no todo es tratar síntomas. Hay mucho más en la evidencia científica que se está haciendo y que podemos explorar para no quedarnos solamente en la parte sintomática. Hoy tenemos que mirar aquellas terapias que sí pueden modificar, detener o retrasar e incluso revertir el daño al cartílago articular. Y luego, otra necesidad insatisfecha. Muchas de las terapias que estamos utilizando, los fármacos que utilizamos de manera especial, pues, ¿qué creen? Tienen temas de seguridad, es decir, sus eventos adversos son organotóxicos, son deleterios para nuestros pacientes, y además muchos de nuestros pacientes son adultos mayores o incluso pacientes ancianos con comorbilidades, con polifarmacia, y que no está padre lo que estamos prescribiendo, poniéndolos en riesgo. Hoy existe una inconsistencia tremenda en las guías de práctica clínica, en estas recomendaciones que dan tanto de la parte no farmacológica como la farmacológica, y tan son inconsistentes que hoy vamos a revisar lo que dice la neta del planeta, es decir, la evidencia científica en relación a qué dice o cómo deberíamos de tratar o abordar desde el punto de vista terapéutico a la osteoartritis. Fíjense nada más. Ya sabemos que la clase terapéutica estándar de oro son el uso de los AINE, pero existen muchísimas publicaciones. Hoy por cuestiones de tiempo no puse todos los artículos, pero quise traerles los artículos más importantes de base poblacional para que quiero que sepan que, a pesar de que sabemos cuál es la clase terapéutica, un alto porcentaje de pacientes no está satisfecho con el control del dolor, no solamente en poblaciones en Europa, en Estados Unidos, en México, en América, en el mundo entero, pero además vamos a la parte que nos truje, las mujeres. Las mujeres. Quiero presentarles esta publicación de Abuwa. Es una publicación de casi finales del año 2023. Esta es una publicación extraordinaria. Les voy a platicar por qué. Porque estos cuates lo que hicieron fue hacer una revisión sistemática de todas las guías de práctica clínica que existían en el mundo para tratar la osteoartritis, de todas las que había en el mundo. Y fíjense, se agarraron y encontraron 36 guías publicadas entre 2003 y 2021 en 8 regiones o países del mundo. ¿Pero qué creen?
¿Qué pasó con las mujeres? Se confirma y se documenta que las mujeres se ven especialmente afectadas, entiendas, impactadas de manera desproporcionada cuando estamos hablando de osteoartritis. ¿Por qué? Porque hoy todavía en el mundo una mujer tiene menos probabilidad que el hombre a acceder, fíjense bien, a un diagnóstico temprano y a un tratamiento de forma temprana. Estamos hablando de osteoartritis y especialmente de osteoartritis de rodilla. Hoy por hoy todavía esto no sigue siendo o no estamos trabajando en equidad de género. Bueno, y entonces, ¿qué dice la evidencia científica? Vamos a hacer un recorrido por todo lo que dice la evidencia científica que deberíamos de hacer. Pues vamos a revisar las guías de práctica clínica, como dijera, que pasen las desgraciadas para ver qué dicen, que vamos a ver la evidencia científica en términos de ensayos clínicos controlados, metaanálisis y sobre todo eficacia versus seguridad. Es decir, lo bueno que hacen los tratamientos versus lo que pueden poner en riesgo a nuestros pacientes. Bueno, primer mensaje contundente e importante para todos los que me escuchan. Hoy por hoy sabemos que el abordaje terapéutico de la osteoartritis tiene que ser mediante estrategias multimodales y multidisciplinarias. Es decir, multimodal significa que no puedo estar dando monoterapias. Hoy por hoy ya no puede, se vale que le doy paracetamol y pienso que con eso resolví el problema. No, señores, hoy tenemos que dar fármacos o estrategias de diferentes mecanismos de acción. Eso significa multimodal y tienen que intervenir muchos actores, no solo el ortopedista, el médico general, la enfermera, el técnico de rayos X, el psicólogo, el algólogo, el fisiatra, etcétera, etcétera, todos los actores que tienen que ver con el manejo o la intervención de un paciente o una paciente con osteoartritis. Por eso incluye tanto la parte no farmacológica, la farmacológica, con el concepto de analgesia multimodal, es decir, combinación fármacos de diferente mecanismo. El intervencionismo menor, que nuestro artritis de rodilla es súper importante para dejar al último, fíjense bien, al último el tratamiento quirúrgico. ¿Estamos de acuerdo? Ahí les puse un poquito de la bibliografía más importante que precisamente destaca estas estrategias multimodales. Y bueno, vamos a revisar. Cuando vean ustedes una camarita ahí, es porque yo les sugiero que tomen una foto al slide, porque es un slide que tiene un contenido importante. Bueno, recuerden que OARSI es una de las instituciones que marcan las pautas de manera importante en el abordaje de osteoartritis. Y tan la propuesta de OARSI es importante que vean cómo ellos clasifican en 4 grandes grupos la osteoartritis y vean cómo un grupo tiene que ver con la afección de varias articulaciones, otro que tiene que ver solo con la afección de rodilla, pero aparte subdividen o subclasifican en pacientes con o sin comorbilidades. Así de importantes son los fenotipos que platicamos hace un momento. Y vean cómo en esta pirámide, en la base se incluye, pues obviamente las recomendaciones generales, luego los cambios de estilos de vida, el manejo sencillo como es el control de peso, el ejercicio, etcétera, y luego a partir de ahí viene cómo es la terapia farmacológica, que en un momentito nos vamos a entretener un poquito en ella, las terapias intraarticulares, para dejar al último el tratamiento quirúrgico. Y bueno, vamos entonces por partes. Vamos con evidencia científica sólida. A partir de este punto, todo lo que les voy a presentar, insisto, son guías de práctica clínica con buen sustento de evidencia científica, nivel 1 o 2, metaanálisis, ensayos clínicos controlados y algunos estudios de corte, pero todos son de nivel de evidencia 1 y 2, como dijeran, para que no nos hagamos perder el tiempo aquí en nadie a nadie. Bueno, esta es la publicación más reciente de los tratamientos no farmacológico, es la publicación del año 2023 de EULAR, y vean cómo básicamente en función de 12 principios y 8 recomendaciones, estamos hablando de lo que ya sabemos en nuestra artritis. Señores, es importante educar a nuestros pacientes, es importante el control de peso, es muy importante estos estilos de vida que nos ponen en riesgo a tratar de mitigarlos o impactarlos de manera positiva. El ejercicio es fundamental. Dependiendo de las guías que revisemos, por ejemplo, el descargar el peso con un bastón puede ser algo recomendable. Estos son básicamente. Pero ahora vámonos a una publicación que se me hace magistral. La publicación más recientemente, que incluye una revisión sistemática de la literatura, es de Yareta y colaboradores del año 2024. O sea, no tiene ni 6 meses esta publicación. Y aquí vamos a ver toda la revisión que ellos hicieron y está padrísimo porque ustedes van a ver arriba el tratamiento que está proponiéndose según las guías. Del lado derecho vamos a ver todas las más importantes, OARSI, SEO, que es las europeas, ACR con AF, EULAR, NICE, que evalúa la parte farmacoeconómica, y CIOT. Es decir,
las guías, las instituciones más importantes que dan recomendaciones, vamos a ver. Entonces, vamos empezando con este slide que habla del tratamiento no farmacológico. Si quieren tomarle una foto, es importante porque esto concentra la evidencia científica que existe en el mundo. Bueno, que en relación al control de peso, todas las guías se pronuncian a favor. En relación al ejercicio, todas las guías se pronuncian a favor. Y en relación a dispositivos de descarga de peso como bastones, etcétera, algunas dicen que sí y algunas que no. Por eso les puse una manita amarilla. Vamos a ver el tratamiento farmacológico, importantísimo. Fíjense cómo empezamos a ver entonces si sirve o no sirven las cosas. Bueno, pues, hoy sabemos que muchas de las cosas que nos están haciendo pues no funcionan. La láser terapia no sirve, las ondas de choque extracorpórea tampoco, algunas modulaciones de nervios periféricos tampoco. Vamos a ver la parte farmacológica. Fíjense, señores, primer mensaje importante desde el punto de vista farmacológico. Paracetamol ya no va, señores. Ya no va en monoterapia, puede ir en terapia combinado, pero vean como prácticamente la gran mayoría de las guías OARSI, o Larinais ya no lo recomiendan, por eso les puse la manita roja hacia abajo. Solamente parcialmente y condicionado a terapias en combinación para el paracetamol puede ser que sea aceptable. Vean cómo en este caso los ISADOAS hay controversia, solamente SEO y EULAR dicen que sí, otras dicen que más o menos como ARSI y SIOT, y AC Reinais, que evalúa la parte económica, dicen que para nada los ISADOAS. Los AINE tópicos, señores, es estándar de oro el tratamiento con AINE tópicos y dicho sea de paso con AINE oral. Por eso van a ver que todas las guías las recomiendan con nivel 1 y con gran grado de recomendación. Lo mismo el AINE oral, vean, todas las guías nos dicen que está recomendado. Y en el caso de los opioides, las guías más importantes como es Eular, NICE y SIOT dicen que sí, y de recomendación intermedia, pero sobre todo recomiendan en terapia combinada el opioide, que será OARCIA-CR. Y en el caso de duloxetina, la NICE dice que no, porque evalúa la parte económica, pero tiene una recomendación parcial duloxetina para el resto de las guías. ¿Qué les quiero decir? Algo importantísimo. Ya vimos que el AINE oral es el estándar de oro, ¿verdad? Todo el mundo la recomienda, pero una consideración importante, y por eso les traje esta publicación de Falach del año 2029, perdón, 2021. ¿Por qué se las traje? Fíjense bien, porque es un estudio de base poblacional con poco más de 1,5 millones de personas, fue realizado en Israel, donde vieron, ¿no? La mujer mayor prevalencia, 64.3%, pero los pacientes con osteoartritis de esta base poblacional tan grande, que se me hizo un ejemplo extraordinario a traer para ustedes, tenían comorbilidades, señores. ¿Por qué? Porque vean el promedio de edad, 58.5, eso me pega, ¿sabe? Porque tengo 58 años de edad y según yo somos unos bebés los de 58, pero resulta ser que el promedio de edad anda por ahí de 60 para la osteoartritis, ¿sabe? Entonces, ¿qué pasa con un paciente arriba de 50 o arriba de 60? Pues tenemos comorbilidades, ya sea diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal, lo que quieras. Bueno, ¿qué se observa en los estudios de base poblacional? Que los pacientes efectivamente son tratados principalmente a base de AINE. Pero ¿saben qué pasa con sus comorbilidades? Pues neta, se descompensan, claro que se descompensan, se hipertensan, tienen riesgo cardiovascular, tienen riesgo renal, etcétera. Entonces, no son inocuos el uso de los AINE. Por eso todas las guías, la FDA, la EMA, la NICE, todas dicen que cuando tú vayas a utilizar un AINE, lo ocupes a la dosis más pequeña posible y por el menor tiempo posible. Esa es la recomendación para proteger a nuestros pacientes. Y quiero por eso traerles una publicación que es la más reciente de cómo debemos de manejar el dolor crónico, en este caso musculoesquelético, es una publicación de André Wangwen, donde vean cómo siempre la propuesta en dolor musculoesquelético es la escalera analgésica de la OMS modificada. O sea, no están sacando el hilo negro en ningún lugar, simplemente le incluyeron un peldaño para meter el intervencionismo. En algunos autores es el peldaño 3, en este caso el peldaño 4, pero al final vean que como en todas las propuestas de los peldaños para manejar el dolor, hay combinación de fármacos. En el primer escalón, analgésicos sencillos. En el segundo escalón, la clase terapéutica estándar de oro es el opioide débil, sobre todo tramadol. En el peldaño número 3, los opioides ya más potentes, dependiendo, pues estar en el 3 y en el 4. Sobre todo, ahorita vamos a ver de los opioides algo muy importante. Y en el peldaño 4, el intervencionismo intraarticular y obviamente combinado con fármacos. ¿Cuál es lo relevante de la publicación de Andrea Wangwen? Lo relevante es que este autor, y de hecho muchos autores ya lo han dicho, es que tenemos que mirar a los opioides, señores. Debemos dejarle tener miedo al uso de opioides. ¿Por qué? Porque el opioide combinado o en monoterapia, dependiendo del opioide que utilices, puede ser de gran utilidad en dolor crónico por osteoartritis de rodilla. Y vean, escuchen lo que les voy a decir. Este autor nos da muy claramente cuáles son los opioides que son más eficaces en dolor crónico musculoesquelético. Ahorita estamos hablando de osteoartritis.
y son los opioides atípicos. Fíjense bien, les explico. Los opioides típicos, que son los del lado izquierdo, son los que solamente tienen el mecanismo sobre receptores mu. Los opioides atípicos son los que, además de actuar sobre receptores mu, actúan en la inhibición de recaptura de aminas. Por lo tanto, los más eficaces son los del lado derecho, señores, empezando por los menos potentes como tramadol, siguiendo por metadona, luego tapentadol y último buprenorfina. Estos son los opioides preferidos porque tienen mejor perfil de seguridad, de eficacia y de tolerabilidad en pacientes como estos, pacientes con dolor crónico por osteoartritis. Bueno, ahora vamos al intervencionismo. Les voy a dar dos publicaciones. Esta es una revisión sistemática de la literatura de Ossendorf, está publicada a finales del año 2023. Y vean, aquí vienen todas las guías, AOS, OARSI, ACR, ESEO, que es la europea, y AMIF, y vean cómo vienen las principales terapias intraarticulares: glucocorticoides, ácido hialurónico, PRP. En otro lado vamos a meter células mesenquimales, pero lo que quiero que vean es que hoy por hoy, señores, los glucocorticoides son superiores a toda la terapia que han escuchado: ácido hialurónico, PRP, todo lo que quieran. Hoy por hoy sigue habiendo superioridad del glucocorticoide por encima de todo el intervencionismo intraarticular. Y este es un mensaje bien importante porque, además, dicho sea de paso, es mucho más barato. Por eso, cuando hacemos la revisión de Yareta, que era la que veíamos para el otro tipo de intervencionismo, vean cómo precisamente tienen una mano verde grandota porque todas las guías recomiendan por encima de ácido hialurónico, incluso sonoterapia, toxina botulínica, etcétera. Aquí lo estamos viendo. Vean cómo hay superioridad del esteroide por encima de todo lo demás. Y bueno, si queremos seguir con terapias intraarticulares, ahí están las células mesenquimales, señores. Cuando ustedes revisan la publicación de Yareta, finales del 2024, vean cómo las células mesenquimales abajo, PRP, todas las guías dicen no recomendamos, dextrosa como proloterapia no se recomienda, incluso la ablación por radiofrecuencia todavía hoy por hoy no está totalmente recomendada. ¿Por qué les digo todo esto? Porque ¿saben qué pasa con una paciente que llega conmigo a consulta? Ya le hicieron de todo, señores. Ya le hicieron proloterapia, ya le inyectaron esto, le sacaron sangre y se la metieron a la rodilla, ya le dio la soba del compadre, y le pusieron popó de codorniz untada ahí, ¿sabe? O sea, el paciente hace de todo con tal de aliviar sus síntomas. Pero mírense, todavía nos vamos a la parte del intervencionismo mayor, perdón. Entiéndase el tratamiento quirúrgico. Les voy a romper más paradigmas. ¿Ya vieron qué pasa con la recomendación de la artroscopía en osteoartritis? Díganme cuál de estas guías recomienda la artroscopía. Ninguna. Y sin embargo se hace muchísimo. En algunas etapas tempranas de la enfermedad se hacen limpiezas articulares por artroscopía. Y bueno, pues si uno revisa la evidencia y resulta ser que nadie la recomienda. Y luego las terapias de reparación de cartílago articular, igual, todavía hoy por hoy, estamos hablando de osteoartritis. Estamos hablando de osteoartritis. Hay condiciones donde obviamente una reparación de cartílago articular por una lesión traumática tiene toda la indicación, pero estamos hablando de osteoartritis de rodilla. Y miren, señor, las osteotomías, tenemos años en el Hospital 20 de Noviembre y en cualquier cantidad de hospitales se han hecho osteotomías varizantes y valguisantes por deformidades angulares en varo y valgo que se hacían con esta idea de, obviamente, tratar de nivelar o de tener un desgaste articular simétrico en los dos compartimientos. Bueno, pues vean la evidencia científica terrible, ¿no? O sea, no se recomienda. Y luego, señores, vamos a la atroplastia total de rodilla, que todo el mundo diría, bueno, es que es el estándar de oro. Pues no, señores, hoy hay una recomendación parcial o condicionada a que solamente está indicada en las etapas muy avanzadas de la osteoartritis y cuando ya se ha agotado todo el tratamiento conservador del que hemos estado platicando. Fíjense, hasta aquí me quedo con el tratamiento de acuerdo a la evidencia científica. Y vamos al último punto, tal vez el que más me interesa, ¿saben? Vamos al estado del arte. Hoy voy a romper su paradigma. Hoy quiero llevarlos de todo el tratamiento sintomático del que acabo de platicar, todo el que acabo de platicar, al otro lado de la moneda. Vamos a abordar hoy lo más importante en la evidencia científica que me dice, fíjate, hay terapias que ya no solamente tratan el dolor, la inflamación, la limitación funcional, no, 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 no. Hay terapias que si tú identificas las etapas tempranas de la osteoartritis de rodilla, van a detener, retardar y revertir el daño estructural al cartílago articular. Primera, entonces, publicación que les presento. Es una joya del conocimiento, la publicación de Elena Rezus, a pesar de que es una publicación del año 2021.
Elena Rezus hace una extraordinaria compilación de los tres grandes tipos de intervenciones tempranas en osteoartritis. Una es aquellas terapias que están dirigidas a limitar la degradación del cartílago articular o promover la regeneración. Otras son las intervenciones terapéuticas que van hacia la remodelación ósea y otras son las terapias que están dirigidas a las vías inflamatorias de estas que platicamos en la fisiopatología. Y miren todo lo que estos cuates están proponiendo. Ahí están los abordajes dirigidos precisamente al cartílago articular, dos grandes grupos, los que tienen que ver con la degradación y con la regeneración. Si quieren tomarle una foto, porque por cuestiones de tiempo no puedo entretenerme en explicar cada una de ellas, pero ahí pueden ver el plasma rico en plaquetas, los mesenquimales, la terapia génica, los ISADOAS, etcétera, etcétera. Luego el abordaje terapéutico dirigido a la remodelación ósea. Por eso sabemos que en nuestra artritis debemos usar bifosfonatos, por ejemplo, ¿no? Ahí están, por ejemplo, los que bloquean la angiogénesis subcondral. Y se acuerdan que hablamos muchísimo del factor de crecimiento nervioso. Hasta vimos un slide de cómo explicamos la fisiopatología del NGF. Pues tan es así que hay 3 fármacos que están en tratamiento o están en fases experimentales, algunos en fase ya clínica incluso, y están empezando a dar resultados, ¿no? Bueno, y aquí me voy a entretener porque esta es la parte del mensaje más importante que hoy les traigo. El esquema que están viendo frente a ustedes, me interesa la parte de extrema derecha. Hoy quiero invitarlos a entender que en osteoartritis de rodilla es fundamental la parte de ejercicio, dieta y suplementación, señores. ¿Por qué suplementación? Porque hoy sabemos que mucha de la evidencia está identificando como una diana terapéutica la suplementación. Vamos a revisar a partir de este punto la evidencia científica más importante del papel que tiene toda la suplementación, es decir, todo lo que no es farmacológico o de alguna manera tiene que ver con cuestiones nutricionales que pueden atacar, revertir o detener el daño al cartílago articular y que nadie nos dice, ¿sabes? Bueno, primero que nada, esta publicación importantísima es una publicación del año 2022 que tiene que ver con esta relación estrecha que existe entre la patología ósea y la osteoartritis. ¿Y por qué? La suplementación con vitamina D es tan importante en osteoartritis. Y luego me voy a más evidencia y seguimos con nutracépticos. Esta publicación de Coletti el año 2021 nos deja muy claro, después de una revisión sistemática que le lleva de la investigación molecular a la investigación clínica, por qué los nutracéuticos tienen potencial, fíjense bien, para reducir la inflamación, para mitigar el estrés oxidativo y por lo tanto para mejorar el dolor en términos de intensidad del dolor y mejoría de la capacidad funcional. Siguiente suplementación, señores, omega 3, señores y señoras, omega 3. Recuerden que la vía metabólica de los ácidos grasos tiene 2 grandes grupos. Los omega 6 son los que son proinflamatorios, pero los omega 3 son los que son antiinflamatorios. De hecho, hoy sabemos que gracias al omega 3 tenemos efectos que se suprimen, por ejemplo, en la acción de prostaglandinas y leucotrienos. Además, ya hablábamos de los macrófagos buenos y malos. Los buenos son los M2, acuérdense, son los antiinflamatorios, y los malvados del cuento son los M1. ¿Ustedes sabían que omega 3 tiene la posibilidad de activar macrófagos tipo 2? Nadie nos lo había dicho, pero hoy lo sabemos. Y de tal manera que el omega 3 y todas sus sustancias que se producen o que se generan con este metabolismo tienen que ver con favorecer la resolución de la inflamación. Hoy les voy a meter un concepto que es importantísimo. Todo el mundo nos ha hablado de las vías inflamatorias, pero nadie nos dijo que después de las vías inflamatorias por una lesión de la rodilla o por osteoartritis, vienen una serie de mecanismos pro resolución que nadie nos había hablado de ellos. Pues resulta ser que omega 3 tiene acción precisamente en este sentido. Y vean esta importante revisión sistemática con metaanálisis de específicamente nuestra artritis, vean cómo omega 3 en una población de poco más de 2,000 pacientes, porque fue un metaanálisis, hoy sabemos que la suplementación con omega 3 puede mejorar de manera importante el dolor en intensidad y la función articular. Y más de osteoartritis, seguimos hablando de omega 3, hoy sabemos que tiene una gran acción para reducir la reducción del cartílago articular, además de inhibir esta cascada de sustancias proinflamatorias. Además, interviene en la mejora del tejido muscular después del ejercicio. O sea, esta es una publicación del año 2024, señores. Hay muchísimo que hablar de omega 3. Y ahora vamos de otra sustancia que a lo mejor ustedes nunca han escuchado hablar de ella. Se llama astaxantina. La astaxantina
es definitivamente una de las sustancias de las que vamos a estar escuchando muchísimo más en los siguientes años, y muchas publicaciones vendrán al respecto. Es un tipo de carotenoide, pero lo importante que hace astaxantina es que modula los niveles intracelulares de series reactivas de oxígeno. ¿Se acuerdan cuando veíamos la fisiopatología y decíamos que una de las cosas que está provocando estos procesos inflamatorios y de degradación del cartílago articular tiene que ver con estas sustancias reactivas de oxígeno libres? Bueno, pues lo que hace esta santina es precisamente modular estos niveles, y además, fíjense, promueve la polarización de macrófagos tipo 2. Estamos hablando muchísimo de que los macrófagos tipo 2 y el que predomine los M2 es más favorable para la rodilla, en este caso osteoartritis, a que proliferen o favorezcan los M1. Astaxantina hoy sabemos que está metidísimo en el ajo en muchísimas cosas que tienen que ver con la actividad física. Hoy sabemos que el rendimiento y el metabolismo que está asociado a la capacidad muscular tiene mucho que ver con una adecuada suplementación con astaxantina. Hoy incluso sabemos que atletas de alto rendimiento están siendo suplementados con astaxantina para lograr una recuperación más rápida, no solamente de la actividad muscular, perdón, sino de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio y después del mismo. Y cuando uno revisa las publicaciones en otros sentidos que tienen que ver con mecanismos de osteoartritis, hoy sabemos que astaxantina también tiene que ver con la inhibición de una señalización de un factor que se llama factor eritroide. Es un receptor que tiene que ver con la fisiopatología de la osteoartritis, pero además también astaxantina interviene favorablemente en otro tipo de patologías, no solamente la osteoartritis, por ejemplo, aterosclerosis, Alzheimer, sarcopenia, diabetes mellitus y osteoporosis, pero particularmente tiene efecto neuroprotector. ¿Y qué creen? Tiene un beneficio en los abuelitos porque favorece la recuperación de la función cognitiva y la actividad muscular, que es algo tan importante. Recuerden que el abuelito típicamente tiene sarcopenia y son personas que fácilmente se caen, fácilmente tienen fracturas, y de por sí el abuelito tiene osteoporosis, no, obviamente puede tener osteoartritis y muchas patologías en su conjunto. Bueno, pues astaxantina tiene todas estas acciones de manera importante. Siguiente, entonces ya hablamos de vitamina D, ya hablamos de astaxantina, ya hablamos de omega 3. Ahora me voy a referir a colágeno, señor. Colágenos. Colágenos, ustedes van a oír hablar de cualquier cantidad de colágenos, yo les voy a dar lineamientos generales. Hoy tienen que saber que de los colágenos lo ideal son los nativos, es decir, los que no están desnaturalizados. ¿Por qué? Porque tienen el mecanismo de esta reacción antígeno-anticuerpo. Este fenómeno que se llama tolerogénesis, que es generar un antígeno y un anticuerpo, es cuando tú estás dando cápsulas de colágeno sin desnaturalizar, se, se van al tubo digestivo y en el intestino se forma esta reacción inmunológica. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer que el cartílago dañado no sea reconocido como extraño por el cuerpo. Esa es la ventaja de los colágenos que son no desnaturalizados o nativos versus los que son naturalizados o hidrolizados. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, hay muchísimas publicaciones. Aquí les traje sobre todo las más importantes y las más recientes, como esta de Lugo del año 2016, donde podemos ver que el colágeno nativo tipo 2 comparado con glucosamina y chondroitina. Ya recuerden que hay muchas cosas de suplementación ahí, por ahí en el mercado. Vean cómo colágeno nativo tipo 2 sin desnaturalizar es superior incluso a productos que tienen combinación de glucosamina con chondroitina. Aquí podemos ver como una mejoría y superioridad en términos de dolor, rigidez y función física. Y en otras publicaciones, la Echen Lugo, no solamente vimos una mejoría en términos del dolor, sino también en la capacidad funcional evaluado por WOMAC. Esta es otra publicación y aquí estamos viendo nuevamente entonces que tenemos una superioridad en pacientes con osteoartritis de rodilla. Esto, existen estudios no solamente comparados contra placebo, sino contra otros mecanismos de suplementación. Pues ya llegamos al final. Yo sé que hablo muchísimo. A mí, yo les digo de broma que yo soy como Vicente Fernández, mientras ustedes aplauden, yo sigo cantando. A mí me engolosina hablar de estos temas porque creo que son muy importantes, pero voy a la parte de conclusiones. Bueno, hoy quiero concluir diciendo que, miren, que el dolor de rodilla por osteoartritis, y dicho sea paso por lumbalgia, que es lo más frecuente en nuestra práctica, tiene muchísimo problema, tiene gran impacto en la vida. Hay que identificar factores de riesgo. Ya vimos que los factores de riesgo están asociados o ligados a la fisiopatología, que es importante en nuestra artritis hacer un diagnóstico de las etapas tempranas de la enfermedad, porque son las que responden mejor a la suplementación, donde yo puedo atacar los mecanismos no solamente que generan la patología desde el punto de vista inflamatorio, sino aquellos que promueven la resolución de la inflamación, y que es importante hacer una adecuada
evaluación del dolor, un fenotipado de preferencia de la patología, saber que estos complejos mecanismos me tienen que orientar a terapias específicas, farmacológicas y no farmacológicas, y que somos un mundo de gente los que estamos interviniendo. Yo siempre digo que no podemos hacerle el caldo más caro que las albóndigas. Si vamos a dar un tratamiento, debemos de considerar la eficacia, pero también la seguridad. O sea, yo le voy a dar una terapia a mi paciente, pero ¿a qué costo? Y no me refiero al dinero. ¿Cuáles son los posibles eventos adversos o los riesgos a los que yo incorporo un paciente por el hecho de escoger una terapia, ¿no? Y bueno, hoy las guías de práctica clínica en osteoartritis dicen que tenemos que dirigir las investigaciones a publicaciones y estudios y trabajos en equidad de género. Miren, les pongo un ejemplo nada más para que se den cuenta de lo que está pasando. Yo no sé si ustedes sabían que cuando se hizo la investigación en modelos animales, por ejemplo, para el uso de opioides, se utilizaron modelos machos y cuando se hicieron las investigaciones en fase clínica, se utilizaron varones. ¿Qué pasó entonces? Que las dosis de opioides, solo estoy poniendo un ejemplo, que las dosis de opioides para hombres y mujeres son tan distintas que tú le das un opioide a una mujer y le da el Tramafat, se te está desmayando, está vomitando y todo, y aparte sataniza el opioide porque dice, chin, es que me cayó del nabo. Bueno, es que no resulta ser que las dosis de ciertos medicamentos de acción central, como son opioides, gabapentinoides y algunos otros fármacos, en las mujeres tienen que ser en dosis mucho más pequeñas, porque la dosis que requiere la mujer desde el punto de vista terapéutico es mucho más pequeñito que el hombre. Eso es solamente un ejemplo. Hoy quiero invitarlos entonces a que sigamos publicaciones en equidad de género, porque esto es importante, esto está impactando de manera más severamente a las mujeres. Y bueno, en las futuras direcciones ya no quiero entonces que nos quedemos con el tratamiento sintomático. La cirugía es lo último que hacemos, pero en el tratamiento sintomático recuerden que tengo otras alternativas de tratamiento que puedo explorar, sobre todo en las etapas de osteoartritis grado 1 y 2 de Kellgren-Lawrence. O sea, a veces cuántos pacientes simplemente hacen ejercicio, tienen dolor en la rodilla, les ven las radiografías se ven bien, los exploras no están hinchados, pero tienen dolor. Ese es el típico paciente, ¿sabes? El paciente que le gusta hacer ejercicio, incluso pacientes jóvenes. Hay una estadística por ahí que habla que ya la osteoartritis tiene impacto en pacientes de 40 y más. O sea, 40, imagínense, un paciente súper joven. Entonces, la terapia en las futuras direcciones consideran, hoy sí quiero dejar este mensaje muy claro, la suplementación. Y bueno, hoy, ¿cómo vamos a identificar las etapas tempranas? Hoy quiero decirles entonces que osteoartritis no solamente es todas las sustancias inflamatorias y tratamiento sintomático. Hoy quiero brincarlos de aquí hacia acá, señores. A todas estas sustancias, sobre todo los SMPs, ya van a ir a hablar mucho de SPMS. ¿Qué son? Son mediadores especializados pro resolución de la inflamación, que sirven no solamente como marcadores diagnósticos en etapas tempranas, sino que son dianas terapéuticas hoy por hoy para precisamente tratar la enfermedad desde estas etapas y que podamos contrarrestar los procesos inflamatorios y podamos limitar la inflamación y promover sustancias que resuelvan este proceso inflamatorio para que nuestro paciente tenga un adecuado tratamiento. Hoy todos de la mano, ustedes y yo, todos los que intervenimos en el manejo del dolor, tenemos que entender que el manejo del dolor por osteoartritis tiene que ser personalizado, como un traje a la medida. Yo diría hasta sexo específico, multimodal, multidisciplinario, pero sobre todo muy humano. Señores, el paciente, la paciente que tiene dolor por rodilla, por dolor en cualquier parte, pero sobre todo que experimenta dolor de alguna manera, es una persona que sufre, es una persona que tiene impacto en su vida personal, en su vida familiar, en su vida laboral, y creo que hoy todos, el deber ser, y por eso estamos en una vocación de servicio como es el área médica, estamos llamados a participar tratando de ayudar a nuestros pacientes, poniéndonos en sus pies, hay que condolernos con ellos, hay que entender que esta parte humana, esta parte es la que nos permite hacer lo que considero que debemos hacer y es tratar de hacer el bien por todos los lugares donde vamos pasando. Bueno, pues es mucha información. Quiero agradecerles por la invitación y si les parece bien podemos abrir un espacio para comentarios y preguntas. Les dejo mis datos de contacto para que si alguna cuestión quieren compartir conmigo, si quieren que les haga llegar alguno de los artículos, tengo una cantidad de artículos bárbara solamente de este tema y con mucho gusto podemos compartirla con ustedes. Muchas gracias. Usted, doctora Flora, muchísimas gracias. Aquí le dicen que excelente ponencia. Eh, Gracias. También hay preguntas, Y Finita, no, adelante, adelante. sí, Vamos con hay, las hay muchas preguntas. preguntas, hay aplausos, Ah, gracias. Qué lindos, felicitaciones. qué lindos, Sí, muchas gracias. entonces, Que Dios los bendiga, muy, gracias, muchas muy, gracias. muy bien, muy bien. Finita,
¿Tienes algunas preguntas aparte o ¿Cómo las está, menciono? doctora? Un gusto Bien, estar con nosotros en la FEMEC. Me tocó estar en el aeropuerto, pero bueno, hay unas preguntas aquí interesantes. Es que aquí hay mucho ruido. Voy a claro. de perdido nomás hacer una o dos. La primera, si duele, ¿por qué duele una rodilla más que otra? Que dice, bueno, pues es que es la edad, pues sí, pero las dos rodillas tienen la misma edad. Entonces, ¿por qué a veces Hicieron una... una pregunta, hicieron una pregunta buenísima, porque además, sabes, yo me dedico mucho a la cirugía de columna. Algo que he corroborado de por qué duele más una rodilla que otra es cuando hay un componente radicular lumbar involucrado. Entiéndase, dolor mixto. Es decir, yo puedo tener una patología en una rodilla, pero aparte tener una radiculopatía L4 es súper frecuente, ¿sabes? Súper frecuente. Y entonces todo el mundo dice, oye, pues es que le duele más la derecha porque tiene más chueca. No, es que a lo mejor resulta ser que tiene una compresión radicular. Entonces, en toda patología de rodilla, todo síndrome de gonalgia, por favor, exploren la región lumbar. Algo tan simple, estás explorando la rodilla, explora el reflejo rotuliano y el aquileo, o sea, verdaderamente esto puede estar pasando, ¿no? Luego, ¿cuándo puede haber predominancia de una rodilla sobre otra? Cuando hubo una rodilla que tiene una lesión traumática. Te pongo mi ejemplo. Yo tuve un esguince, yo jugué fútbol americano 20 años. Entonces, mi rodilla izquierda está hecho pomada, ¿sabes? Tuve dos esguinces de rodilla severos. Uno acabó en una cirugía con una menisectomía medial parcial por una lesión en la valda. Entonces, obviamente, mi sintomatología de rodilla izquierda, pues es muy predominante, pero porque tuve una lesión traumática de joven, ¿sabes? Y otra de no tan joven. Entonces, sí puede haber predominancia de una rodilla y otra dependiendo de las características de cada paciente, pero siempre exploren región lumbar cuando tengan patología dolorosa de rodilla. Muy bien, doctora, gracias. Hay una pregunta acá en el de preguntas y respuestas de Lupita Miramontes. Dice, primero Uh -huh. felicitar tan excelente información, a pesar de lo rápido, muy útil y motivante conocer el estado del arte en el tema. ¿Cómo elegir las marcas de los mejores em, neutras, será farmacéuticas y no Nutracéuticos. precisamente el más caro? Saludos desde Nayarit. Ok, entonces de los nutracéuticos, así bien clave, busquen suplementar con vitamina D, busquen preparados que tengan omega 3, que tengan astaxantina, que tengan colágeno, pero que sea de preferencia el nativo, o sea, el no hidrolizado. Y SPMs, pues todavía no hay en México, pero ya no tardan en llegar, primero Dios. Está también acá que dice, en jóvenes que hacen ejercicio, ¿se puede dar estos suplementos que mencionó para evitar la osteoartritis? Por supuesto, de hecho, esas son las etapas tempranas, es lo que yo les platicaba. El clásico joven, estamos hablando desde 15 hasta 30, bueno, yo no quiero decir qué edades, ¿verdad? Pero el clásico joven que le gusta correr, porque aparte, ¿sabes? Corren en cemento, corren de repente en condiciones, tú ves los maratones y los medios maratones y todo, de repente son en terrenos pues no tan recomendables como el cemento. Esa gente que le gusta correr, que le gusta incluso correr en terreno irregular como pendientes, subidas, bajadas, etcétera, senderismo y esto, hacen con mucha frecuencia patología dolorosa rodilla por problema de tipo rotuliano principalmente. Tú le tomas una radiografía y la ves normal, pero el paciente tiene dolor y tiene molestia que aumenta al hincarse, al hacer cuclillas, al subir y bajar escaleras, y radiológicamente no le ves daño. Ese es el clásico ejemplo que está indicada la suplementación. Hay otra pregunta, doctora, acá, que le damos prioridad a las que están acá en el chat. Sí. Dice Lupita, ¿qué hay de la vitamina C, siendo un regenerador de los tejidos por excelencia? La vitamina C tiene mucha utilidad, pero no es tanto para osteoartritis, ¿sabes? Por ejemplo, vitamina C tenemos estudios y bien evidencia en osteoporosis, ¿ok? Pero, por ejemplo, si yo tengo una paciente que tiene osteoartritis y tiene un componente óseo, a lo mejor preferiría darle un bifosfonato, por ejemplo, y de hecho ahí lo vimos, ¿no? En la terapia ósea, que puedo darle más que vitamina C. Le pego más con vitamina D al hueso y con un bifosfonato que lo que le puedo pegar con vitamina C. No se No te te oye. escucho, perdón. José, es Sí, que sí. creo que le quitaste tu Es que micrófono. como le Ya, quito el Ya, volumen por el ruido que hay sí, no, acá, dice, lo que gracias. alcancé a escuchar, excelente tema. Felicitaciones a la doctora Flora, excelente tema. Magnífica presentación. Felicidades por la magistral ponencia. No sé si tengas algo gracias. por allá, Lupita. Y Ácido sí, fólico, estoy viendo por ahí, ácido ah, fólico no está con, no se ha documentado en osteoartritis, ¿sale? doctora, por ahí recomendaban opioides.
Pero, ¿qué pasa con la adicción? Ah, eso es un tema muy importante. Miren, hay más miedo a la adicción que lo que en realidad está pasando. Les voy a platicar, no se compren la epidemia de opioides de Estados Unidos, no se la compren, no es una realidad para México. El problema que tienen ellos es que están haciendo un abuso de sustancias que tienen que ver con el uso de fentanilo. El fentanilo ni siquiera es un opioide atípico. Yo comentaba, les recomiendo, hay dos grandes grupos de opioides, los típicos, que ahí está el fentanilo, que es el más potente, y los atípicos, que tienen mecanismo MU y aparte inhibición de recaptura de aminas, son de extraordinaria utilidad en nuestra artritis. Ustedes no imaginan cuánto control podemos lograr con un opioide atípico, porque es multimecanístico, dependiendo, puede ser tramadol desde el más sencillo en cuanto a potencia, pasando por tapentadol, que es extraordinario. Tapentadol es un opioide que cubre extraordinariamente el componente neuropático del dolor crónico musculoesquelético. Y luego te vas a buprenorfina. En México ya hay dosis bajas de buprenorfina, ya hay parches transdérmicos de 5 y 10 miligramos. Ya no es como el que se usaba antes, que solamente era dosis altas para dolor oncológico. Entonces, el opioide, rómpanse el paradigma con los opioides. Son una clase extraordinaria. Fíjate, ponte a pensar, si tú tienes un paciente con su artritis de rodilla que tiene 10 años de dolor, por amor de Dios, no le podemos dar un AINE 10 años. Es que le jodemos el riñón. O sea, no podemos estar haciendo eso. Ahí es donde entran los opioides. En dolor crónico, ahí es donde entra el opioide con mucha seguridad. ¿Desde qué edad es recomendable iniciar los suplementos? No, pues desde que hay sintomatología, desde prácticamente 18 años de edad hacia adelante. Cuando haya sintomatología, entonces, ¿no? Claro, y mira, bueno, la suplementación, siempre una dieta rica, una dieta nutritiva y balanceada, pues eso la vemos desde, tiene que ser desde los niños, ¿no? Obviamente, si nosotros quisiéramos pensar en qué momento estoy haciendo prevención, prácticamente es toda la vida. Pero si estamos hablando de osteoartritis de rodilla, que es una patología muy particular, bueno, pues sí, la suplementación puede iniciar desde los 18 para adelante. De hecho, hay suplementación que puede iniciarse desde la adolescencia, ¿no? En el caso de las vitaminas. Sí, de hecho, mi hija tiene 18 años y ella se queja mucho del dolor de una rodilla, pero ahorita está en estudios y sí, como dices, una sola rodilla a lo mejor tenga problemas de Chela columna, ¿verdad? descarta columna, Chela, y Sí, descarta columna, sí. ¿vale? O sea, estudien la rodilla, sí, pero descarten radiculopatía lumbar. Ok. Bueno, aquí dice, el ejercicio es muy bueno, la dieta y la suplementación, pero el ejercicio provoca dolor. ¿Cómo minimizar esa condición? ¿Y el AINE tópico podría funcionar ahí? Y miren, acuérdense que el AINE el AINE tópico y oral son primera línea en todas las guías. Es nivel de evidencia 1. Por eso el opioide tópico es extraordinario, porque ese no tiene tantos eventos adversos, no tiene un efecto sistémico. Entonces, claro que se puede utilizar. ¿Cuánto tiempo el opioide? El opioide, mientras tengamos un tema de control del dolor y tengamos un paciente que no tiene eventos adversos, puedes rotarlo incluso a otro opioide o aumentar dosis dependiendo. Puede utilizarse, por ejemplo, en tapentadol hay estudios de seguimiento a 8 años, ¿no? En buprenorfina, pues a mucho más. Es decir, a veces el tiempo necesario. ¿Por qué? Puede ser que había un paciente teniendo indicación de cirugía por alguna cuestión, me refiero a la patología rodilla, tenga un tema cardiovascular o de otra comorbilidad que no le permite entrar a quirófano. Y son pacientes que no podemos tener con dolor, ¿saben? Ahora, el intervencionismo también puede ser de utilidad. Por momentos, las terapias intraarticulares, echamos mano de ellos, sumados a la terapia farmacológica y la no farmacológica, por supuesto. Ok, Preguntan por respondido. acá, yo creo que es la última pregunta. Dice, Sí, ¿con qué examen puedo diagnosticar la radiculopatía? Radiografía de contraste o sin contraste, tomografía, gracias. fácil, fácil, radiculopatía, señores, reflejos. Si no te reflejo rotuliano, o sea, reflejas, le exploras el reflejo rotuliano, no está radiculopatía L4, parte L3 y L4. No está el aquilo, radiculopatía S1. Estudios, placa P lateral de columna lumbar, los datos que sugieren lesión del disco, sobre todo lo más común, la disminución del espacio, ¿no? Los cambios en las plataformas, los segmentos inestables, la disminución del agujerito del foramen, unas placas simples y una exploración física bien hecha, sensibilidad en la piel, fuerza de cuádriceps, de tibiales y de gemelos, marcha punta talón. O sea, por clínica se diagnostica una radiculopatía. Toman la placa API lateral y ya ves si tiene alguna otra cosa más, ¿no? Sobre todo vean las alturas de los espacios entre plataformas vertebrales, que es lo más común, ¿no? Las lesiones de disco o los segmentos inestables.
Le dice Gabriela, perfecto, mil gracias, doctora. Así no es, ya no es candidato a cirugía. Así es, ya no Oigan, es ya vieron que la cirugía es lo último, ¿estamos de acuerdo? No estoy satanizando la cirugía. La cirugía tiene su indicación en las etapas más avanzadas de la osteoartritis de rodilla y bueno, pues en manos de un buen experto para hacerlo, les va extraordinariamente bien. Pero cuando está indicado, ¿estamos de acuerdo?